Hola Carlos, bienvenido de nuevo. Hola a Ah, todos. Mi nombre es Ana María, yo hago parte del equipo de S4DS y estoy con Carlos Flores, nuestro CEO y founder de la compañía. Bienvenido. gracias Ana y gracias a todos por acompañarnos. Carlos, para continuar en nuestras conversaciones sobre los distintos modelos y canales de venta, hay un canal de venta o modelo de venta que tiene muchísimos años y es vender viendo un catálogo. Pero pues esto, de la misma manera que han evolucionado todos los demás canales, se ha convertido en revistas digitales. Y hay X cantidad de proveedores que nos permiten poder ver un catálogo en un formato de revista o de libro y que lo podemos disfrutar en línea. Pero convertir estos catálogos en línea, en este modelo de revista, de libro, de flipping book, en un canal transaccional, tiene otras implicaciones para las empresas que quieran permitir el disfrute de esta experiencia de compra. ¿Cómo es al día de hoy las experiencias de compra que existen en estos catálogos digitales? Bueno, yo creo que tenemos que partir en que parte de estos catálogos digitales son no transaccionales, ya que la mayoría de los que hay, si tomamos un tema más global, si vamos mercado a mercado, hay mercados que son muy predominantes en catálogos de transaccionales, pero hay otros que no. Yo Ujú. diría que Meety Meety está en catálogos no transaccionales, otros de disfrute, y requiere de yo verlo e ir a un sistema de back office y casi que tras Ujú. digitar lo que me interesa Código que me comprar. interesa. Experiencia pues bastante compleja, ¿cierto? Eh, Está el segundo modelo, que son catálogos digitales que sí tienen la opción de compra. Estos catálogos son muy limitados en reglas de negocio o ausentes de reglas de negocio, o sea, tienen un precio sugerido público, yo puedo agregar los ítems sin ninguna escala, sin control de inventario, sin control de reglas, sin control de listas de precios, sin nada, los agrego a un carrito y típicamente tienen un enviar a un chat, a WhatsApp o algún sistema de mensajería, según también la geografía, y ya está. ¿Cierto? Esa experiencia tiene dos elementos delicados y es uno, pues evidentemente si yo no conozco a nadie y a través del amigo del amigo del amigo me lo enviaron, pues me antojaron para nada, me Y me dejaron ha con la... pasado mucho porque personalmente, y lo he tenido en grandes experiencias con compañías muy buenas, que para que le pongan mucha atención a la hora de ofrecer estos canales, porque claro, tú comienzas a disfrutar de un portafolio súper completo que a lo mejor te encanta, estás listo para hacer la compra y no encuentras en algunas ocasiones por dónde hacer la compra, sea que no puede ser en el flipping book o yo no tengo a quién reenviarle este interés que tengo de compra. Y ahí se pierde la transacción. Totalmente. El segundo elemento es, así tuviera esa comunicación con la persona, digamos que ahí hay dos vertientes de perfiles de compañía, o sea, esa asesora o esa persona, ese intermediario comercial que recibe ese mensaje, pues cómo lo convierte en una transacción. Si mi compañía, digamos que es de, tiene cierto manejo periódico de campañas con el concepto que llama mail, plan mail groups, es decir, hago Sí. paquetes de logísticos para hacer llegar los productos a la asesora, por eficiencia logística, consolido, por ejemplo, un pedido por cada campaña o periodo comercial, esas intenciones de compra tienen un manejo bastante complejo, ¿cierto? Porque quiere decir que son las intenciones de compra de todos sus clientes potenciales que esa asesora consolida y le pone algún criterio humano único a ese pedido. Quita elementos, pone más elementos, manipula el pedido a su gusto. A lo mejor llama de vuelta al cliente para constatar la intención de compra. O sea, hay un proceso manual fuerte en la recepción de las intenciones, la consolidación y la edición del pedido final. Existe otra vertiente en compañías que sí tienen logísticamente capacidad de atender a cada cliente final por separado, es decir, no necesitan consolidar a la asesora, sino ir al cliente final que está en el proceso de venta y en ese caso puede ser mucho más expedito el proceso. Comparando el estado del arte con una mejor práctica, ese estado del arte hoy es lo no transaccional y en lo transaccional el enviador a un mensaje de texto que requiere un trabajo totalmente manual. Yo diría que el estado del arte es solo una restricción de tener un canal totalmente desarticulado
de la compañía. Ese catálogo digital no fue creado con sistemas de información de la compañía, ni su información vuelve a los sistemas de información de la misma. Exacto. ¿Cuál es la mejor práctica ahí? Es que realmente yo pueda articular eso, ¿cierto? Que cuando yo estoy en el proceso, por ejemplo, en el primer escenario de intenciones de compra, pues cada intención de compra llegue al pedido de la asesora. Entonces querría decir que como no llegó a través de ella, en la experiencia, en algún momento le preguntan, ¿esta intención de compra es a través de qué asesora? Entonces yo voy a ingresar esos datos y automáticamente no se está haciendo en un pedido a mi nombre, sino que se está tomando en un pedido de la asesora con esos datos para que ella después los manipule y tome su decisión. Ese es un ciclo. O en el ciclo donde yo tengo capacidad autónoma de hacer mi transacción, como la que planteas, estoy ya enamorada de los productos, estoy lista para comprar y la compañía tiene esa disposición, simplemente en hacer un carrito de compras donde en el checkout te preguntarán quién es tu asesora. En este caso va a ser que ninguna porque no conocías ninguna. Exacto. Pero puedes perfectamente terminar la transacción y disfrutar de los productos gracias a ese proceso. De acuerdo a lo que nos dices, Carlos, entonces está la esencia para disfrutar de este canal que ha sido tradicionalmente offline y que ha sido llevado al modelo digital en su naturaleza, es en poder integrar este canal de ver el catálogo como una revista digital con el sistema integral transaccional de la compañía para poder que se convierta efectivamente en un canal de ventas. Desde S4DS, ¿cómo habilitamos entonces este canal para que nos sirva también en nuestro modelo comercial? Como lo planteas, hay un primer gran salto que hace la compañía de cambiar el mundo de papel, todo el elemento tan delicado que implica, a un tema digital, pero claramente, como lo vemos, no lo pone en este siglo, ¿cierto? Solo resuelve un problema físico del papel, más no un elemento digital real, porque mira que es a través de un mensaje, eso es muy manual. Entonces, ¿dónde ponemos el ejercicio? Es con una de las marcas líderes del mercado. Hemos hecho una integración a su catálogo digital, de tal manera que cuando la persona agrega los productos al Flipping Book y va a ejecutar el proceso de checkout, realmente salta al proceso de checkout de S4B según el canal. Sea que está tomando un pedido en el back office, un pedido de back office, ¿cierto? Del portal que tiene, ¿cierto? La fuerza comercial, o si es del e-commerce, un cliente final, pues está haciendo un pedido del e-commerce. Lo que quiere decir que ahí le va a pedir registrarse, darse de alta o identificarse si ya previamente existía en la compañía y toda la artillería de las reglas de negocio del checkout, todo lo que yo configuré en el motor de reglas del sistema, los pasos y el flujo que yo determiné eran óptimos para ese flujo, las ventas cruzadas y las reglas de negocio para ofrecerle, otorgarle descuentos, listas de precios, productos gratis, productos preferidos, todo va a funcionar en esa experiencia de compra y se va a dividir. Si es en el caso de un cliente final que tenemos posibilidad de hacerle llegar el producto, pues terminar en el checkout su despacho y por ende en liquidar la comisión o margen que tiene el vendedor, o si es encaminado a una compañía que sí necesita consolidar, pues crearle esa orden pendiente a la asesora para que pueda acumularlas de una manera adecuada, tomar su decisión y hacerlas llegar a la organización. Entonces hay un end-to-end donde realmente se pone ese catálogo digital en el siglo XXI para que sea una experiencia Exactamente. positiva. Perfecto, Carlos. Me encanta cómo nos ayudas a resumir de la mano de este catálogo digital y como lo hemos visto de todos los demás canales de ventas, sea venta por demostración, sea venta directa, sea e-commerce, que los invitamos a ver el resto de los videos en los que ya conversamos sobre estas otras experiencias de compra. Suscríbanse al canal para que los vean, los disfruten y si tienen algún comentario también nos lo pueden dejar para que alcancemos a cubrir este tema. Y ya saben que si quieren tener habilitados canales tradicionales como el Flipping Book traído al siglo XXI o canales más modernos como el e-commerce o de marketing de afiliados, S4DS está para ofrecerles una experiencia de ventas omnicanal que garantice la experiencia de sus clientes. Muchas gracias, Carlos, por este otro Muchas gracias, espacio Ana. y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos.